La hombre. respuesta a esta pregunta es decir la Biblia. Cuando yo pregunto quién es el árbitro, la peor respuesta es decir la Biblia. Yo digo, ¿quién es? A mí me preguntan como católico y a Hugo Ariza, tenemos dos posturas. O sea, es la Biblia. ¿Por qué es la Biblia? O sea, y hemos debatido con Hugo en privado, ¿eh? ¿Quién es el árbitro? Bueno, vamos al árbitro. A ver. La Iglesia Católica. Dice, ok, se terminó, chao, nos vemos, hasta luego. Acá la pregunta es, ¿quién es el árbitro? No pueden decir la Biblia, porque la Biblia, como árbitro, a un jugador le dice una cosa y al otro jugador le dice otra. Alguno de los dos la está interpretando mal, pero para entender... ¿Se da usted cuenta de lo que está diciendo este hombre? Hermanos, por eso usted tiene que dar gracias a Dios que no es papista. Usted tiene que dar gracias a Dios que no es papista, que no es romanista. ¿Por qué? Porque si nosotros razonamos como él, el árbitro o el juez final debe ser infalible para determinar lo verdadero y lo falso. La pregunta es, ¿Dios es infalible o no es infalible? ¿La Escritura es infalible o no es infalible? ¿Roma piensa que la Escritura es infalible o no es infalible? Claro que la Biblia es infalible. Por lo tanto, solo la palabra de Dios que procede directamente de nuestro Dios puede ser el árbitro final. Si este tipo está diciendo que la Biblia no es el árbitro final, entonces él está afirmando que hay otro juez, que hay otro humano, que hay otra institución infalible, que ellos dicen que es la Iglesia Católica Romana. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que todos los hombres somos pecadores. Entonces, si nosotros llegamos a una conclusión lógica, negar que la Biblia como árbitro final, que no tiene la autoridad final, entonces prácticamente estamos diciendo que la infalibilidad no es la Biblia, sino es el hombre, lo cual eso es una idolatría y eso es totalmente blasfemo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Miren, la Biblia tiene estándares, hermanos, y son estándares absolutos. Si nosotros vamos a Isaías 8:20, vamos a encontrar qué nos dice la Biblia: a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, todo juicio doctrinal se somete a la Escritura. Si algo contradice la Escritura, está en tinieblas totalmente. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no dijo que la iglesia infalible va a juzgar, sino su palabra. La Biblia es el árbitro divino que va a determinar el destino eterno de todo hombre, porque ahí es donde encontramos el plan y el propósito de parte de Dios. Los apóstoles, ¿a qué apelaban? A la Escritura. La predicación apostólica, ¿a qué apelaban? A la Escritura. Pablo fue examinado ¿con qué? Con la Escritura. Entonces, la Escritura es suficiente. Claro que sí, la Biblia dice toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente y preparado para toda buena obra. No dice la tradición, no dice que el magisterio está preparado para toda buena obra, no dice que el Papa, no, dice la Escritura. La Escritura prepara perfectamente al hombre de Dios. Entonces, ¿es el árbitro final? Por supuesto que sí. La palabra de Jehová permanece para siempre en los cielos. Pero este hombre dice que no. Ahora, vamos a ver otra opinión de otro católico. Porque ellos no se mandan solos, porque ellos son jerarquías. Ellos están exponiendo simplemente a sus propias opiniones, contrario, por ejemplo, no solamente al Papa, al Dicasterio de Trina Fe, sino, por ejemplo, yo hablaba, hay un órgano oficial que se llama el Instituto Mariológico Internacional o la Conferencia Episcopal de diferentes países. O sea, eso se ve más que todo aquí en las redes sociales porque ellos tienen una línea tradicionalista contra el Concilio Vaticano II, contra las disposiciones. Entonces ellos tienen, y así mismo lo expresan, a veces de una manera más soterrada y una veces de una manera más abierta. El caso de los otros apologistas católicos, como por ejemplo José Plasencia y todo, escuchaba que decía en este programa de que sí, de que ese se dio y que el Papa lo firmó, pero que no pasaba nada. Como si usted es un notario, le pasa un acta, el notario no va a mirar, no va a leer lo que va a firmar. Entonces es una cosa absurda. O sea, esto es un fanatismo al más alto nivel. O sea, la iglesia es muy clara que la redención es únicamente por Jesucristo. O sea, María tiene una parte en la redención al darle la humanidad. Entonces, aquí vemos la hipocresía de parte de los católicos romanos. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Guido Rojas. ¿Por qué estoy de acuerdo con lo que dice Guido Rojas? Porque siempre los católicos romanos han acudido a eso. Han acudido a eso los católicos romanos y siempre el catolicismo romano ha llegado a esa conclusión. Y esa conclusión que ha llegado los católicos romanos, ellos siempre han dicho que ellos tienen un magisterio infalible y que ellos deben de someterse a un magisterio infalible. Y por lo tanto, si ellos tienen un magisterio infalible... No ha participado ni nadie podrá participar, porque solo Dios se lo concedió a ella. Entonces, repito, por esto resulta... Dios se lo concedió a ella, pero ¿quién lo determinó? ¿Quién dijo que era verdad o que era falso? Porque aquí es donde nosotros tenemos que razonar como ellos razonan. Está diciendo José Plasencia. Noten ustedes que José Plasencia tiene una postura totalmente protestante, pero para defender el dogma mariano. O sea, lo que está haciendo el José Plasencia, hagan de cuenta que es un Martín Lutero clavando las 95 tesis afuera de su casa. Porque él dice que Dios fue quien le concedió a María que fuera corredentora. La pregunta, José Plasencia, es: ¿quién dijo que eso era verdad? ¿O quién dijo que eso era falso?
Ellos dicen que el intérprete infalible es el magisterio, que el intérprete infalible es la iglesia. Por lo tanto, querido José Plasencia, ¿por qué no obedece a su iglesia? Una imposibilidad dar nuestro asentimiento de la fe a la petición que hace el cardenal Fernández cuando nos pide, o cuando aconseja, o cuando quiere aconsejar a la iglesia, de abandonar la utilización del título corredentora, que no solamente se trata de un título. Recuerden que nosotros los católicos no somos ni gnósticos ni nominalistas, es decir, nosotros creemos que las palabras expresan realidades, y en el caso de las doctrinas con mayor razón. Cuando hablamos de una corredención, cuando hablamos del título de corredentora, estamos expresando la realidad que Dios nos ha revelado en Génesis 3, 14 y 15, donde Dios incluye a la mujer como parte de la redención. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo es posible que hemos llegado a un punto donde de la mismísima oficina del encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, el cardenal Fernández, cómo es posible que de su oficina está saliendo un documento donde le pide a la Iglesia Universal, o le quiere aconsejar a la Iglesia Universal, que dejemos de honrar? Y sí, noten la fraseología que estoy empleando. Nos está pidiendo que dejemos de honrar a la Virgen. Noten ustedes todo lo que está diciendo José Plasencia, ¿eh? José Plasencia prácticamente lo que está diciendo es que él no va a obedecer al magisterio de la Iglesia Católica Romana, aunque sea un magisterio ordinario, porque ellos tienen magisterio extraordinario y tienen magisterio ordinario. Entonces, ¿se puede obedecer lo que no existe? Bienvenidos al casino de Betmaster. Sensacional. Betmaster. Descarga la app y obtén tu bono. ¿Se puede obedecer? ¿Por qué no obedeces a tu Iglesia Católica Romana, José Plasencia? ¿Por qué no la obedeces? Solo Dios se lo concedió a ella. Entonces, repito, por esto resulta una imposibilidad dar nuestro asentimiento de la fe a la petición que hace el cardenal Fernández cuando nos pide, o cuando aconseja, o cuando quiere aconsejar a la iglesia, de abandonar la utilización del título corredentora, que no solamente se trata de un título. Recuerden que nosotros los católicos no somos ni gnósticos ni nominalistas, es decir, nosotros creemos que las palabras expresan realidades, y en el caso de las doctrinas con mayor razón. Cuando hablamos de una corredención, cuando hablamos del título de corredentora, estamos expresando la realidad que Dios nos ha revelado en Génesis 3, 14 y 15, donde Dios incluye a la mujer como parte de la redención. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo es posible que hemos llegado a un punto donde de la mismísima oficina del encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, el cardenal Fernández, cómo es posible que de su oficina está saliendo un documento donde le pide a la Iglesia Universal, o le quiere aconsejar a la Iglesia Universal, que dejemos de honrar? Y sí, noten la fraseología que estoy empleando. Nos está pidiendo que dejemos de honrar a la Virgen con el título de corredentora. Alguno dirá, ¿por qué dices, o por qué lo explicas en estos términos, que el cardenal Fernández nos está pidiendo que dejemos de honrar a la Virgen con el título de corredentora? Y la respuesta es sencilla, porque cada título que ha utilizado la Iglesia... A ver, querido José Plasencia. Aquí hay un error en los cuales yo veo muchas contradicciones de lo que tú estás diciendo. Porque una de las premisas que tú siempre has dicho es que el magisterio católico es infalible en materia de fe y moral. Entonces, el mismo magisterio católico se ha declarado oficialmente que María no es corredentora. O sea, lo ha dicho la Iglesia Católica Romana. María no es corredentora, ni debe definirse como tal. Lo hizo Bergoglio, Francisco, lo hizo Benedicto XVI. Han rechazado esa doctrina como no bíblica, no necesaria para la fe católica romana. Entonces, querido José Plasencia, si usted cree que su magisterio es infalible, si usted cree que sus papas son infalibles, ¿por qué está rechazando la enseñanza actual por parte de la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué la rechazas? Tú dices, Dios es quien ha otorgado a María el título de corredentora. Yo no lo veo en la Biblia. Ustedes deducen de unas palabras de María cuando le dice sí, pero ese sería otro tema. El tema es, José Plasencia, si tú siempre has presumido que tu iglesia es infalible, que tu magisterio es infalible, ¿por qué caen en la hipocresía? ¿Y por qué son tan hipócritas al rechazar la enseñanza actual por parte de los católicos? ¿Tú estás por encima del magisterio católico? ¿Tú hablas ex cátedra y la gente te tiene que obedecer? ¿Tú estás por encima del dicasterio de la fe? ¿Tú estás por encima de los cardenales y los obispos? Entonces yo lo que veo aquí es una reverenda hipocresía. ¿Por qué? Porque José Plasencia siempre ha dicho que ellos tienen un magisterio infalible. ¿Tú eres tu propio papa? ¿Tú eres tu propio mini magisterio personal? Entonces, ¿solamente tú invocas al magisterio infalible cuando te conviene? Si el magisterio es infalible, ¿por qué rechazas esta enseñanza del magisterio? Si tu magisterio no puede errar, ¿por qué rechazas esta postura? Porque tu infalibilidad que tanto presumes es una mentira diabólica y satánica. ¿Por qué? Porque esos son los casos del sistema católico papista, y aquí vemos cuando el sistema católico romano colapsa. El sistema católico romano se derrumba. El sistema católico romano, hermanos, está totalmente colapsado. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. La verdad no depende de la iglesia. La verdad no depende de un papa. La verdad no depende del Trucho Fernández, de José Plasencia, de Guido Rojas, ni de ningún papa.
La verdad depende de quién, de Dios, y que nos ha dejado su palabra. Si aún a vosotros o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente que yo os he anunciado o que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, el apóstol Pablo no concede infalibilidad a ninguna institución, a ningún papa, ni a sí mismo, solo a la escritura. Entonces, si nosotros razonamos y concluimos como José Plasencia, ¿quién es la autoridad final? No es el magisterio, José. O sea, José Plasencia no tiene moral, no tiene valor moral para decir que su magisterio es infalible. No tiene moral. ¿Por qué? Porque vemos aquí un caso que está protestando en contra de lo que dice su magisterio. Cada vez que José Plasencia llega a la conclusión de que su iglesia es infalible, de que su magisterio es infalible, bueno, tiene que llegar a la conclusión de que tiene que obedecer al Papa, tiene que obedecer a su iglesia, tiene que obedecer al dicasterio de la fe. ¿Por qué? Porque ustedes no se mandan solos, ustedes tienen autoridades. Por lo tanto, vemos aquí a un protestante que está protestando en contra de las verdades católicas romanas. Esa es la hipocresía, la ambigüedad de estas personas. Plasencia, usted tiene que obedecer a su magisterio. Usted tiene que obedecer a su papa y a su iglesia. Usted no se manda solo. Usted tiene un intérprete infalible. ¿Y por qué usted se está negando a obedecer? Porque son unos hipócritas. Son unos hipócritas, son unos reverendos hipócritas que cuando colapsa el sistema romano se cae a pedazos todos. Aquí está con su lloradera. Nadie podrá participar, porque solo Dios se lo concedió a ella. Entonces, repito por esto. Dice que Dios se lo concedió. ¿Quién determinó eso, José? ¿Quién determinó que Dios se lo había concedido? ¿No fue tu iglesia? Aquí hay otra cosa importante, hermanos. Ellos dicen que como no es dogma, y eso es verdad, o sea, no es un dogma mariano que María sea corredentora, ¿la iglesia católica puede revocar eso? Sí lo puede revocar, porque ellos siempre han dicho que los dogmas no cambian. Si no es dogma, José, ¿por qué estás defendiendo algo que no es dogmático? ¿Por qué? O sea, José Plasencia piensa que ese documento lo hizo don Chucho el Talabartero, ¿no? Don Chucho el Talabartero fue quien hizo ese documento. Por lo tanto, Plasencia no tiene que obedecerlo. Ese documento no lo hizo don Chucho el Talabartero, Plasencia. No lo hizo don Chucho el Talabartero, lo hizo tu magisterio. Lo hizo tu dicasterio de la fe. Lo hizo el magisterio que tanto presumes que es infalible y que es el único que puede interpretar. La pregunta es, ¿por qué no lo obedeces? Porque son unos reverendos hipócritas. Bueno, ¿qué pasa con su